Su Mundo TV y la Comunidad Cristiana Internacional presentan Su Mundo en tu Mundo con el pastor Israel Brito. Me acerco porque te necesito, te busco, hoy quiero más de ti. Me acerco, anhelo ser sanado, que tomes hoy mi mano y me hagas uno a ti. Caminando a través de la Biblia, su mundo, lo que Dios quiere, opina, aspira para ti, para mí, en nuestro mundo. Hoy toca un episodio más y qué bueno que estás ahí. Y qué grato que podemos caminar a través de las Sagradas Escrituras. Lo estamos haciendo verso a verso, paso a paso, historia por historia. No porque tenemos la única o la mejor definición, sino para que entiendas cómo Dios va trabajando con su gente a través de la historia. Estamos tratando en este momento el diluvio de Noé. Estamos tratando las cosas que Noé tuvo que hacer y tuvo que pensar, las cosas que él tuvo que aceptar y obedecer. Y de pronto, tal como Dios le dijo a Noé, en tal tiempo yo voy a venir y voy a abrir el cielo y va a llover por 40 días y 40 noches. Ya Noé con su familia y con los animales dentro del arca, dice la palabra del Señor en el versículo número 10 del capítulo número 7 del libro de Génesis, que aconteció que a los 7 días de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, tal como Dios lo había dicho. En el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y ese mismo día, cuando se hace eso, Noé entra al arca con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafé, con su mujer y con las 3 esposas de sus hijos. Y todas las especies que Dios le había dicho, con todo lo que había entrado ahí, se meten en el arca porque en el día que Dios dijo, comenzó a llover. Pero mira, sucedieron 2 cosas diferentes. Primero, irrumpió la lluvia, copiosa, una lluvia de tormenta. Nosotros aquí sabemos de eso, nosotros aquí tenemos tiempos, temporadas ciclónicas, temporadas de grandes lluvias, y nosotros sabemos perfectamente cuando es una lluvia más o menos que escampa o cuando es un temporal de lluvia. Bueno, este fue un temporal de lluvia que iba a durar con el cielo tapado en lluvia 40 tiempos o 40 días. Pero se dio otra cosa interesante y fue que dice que la tierra abrió sus fuentes. Eso significa una gran inundación. Los ríos se botaron. Todo lo que acumulaba agua en la tierra, tú sabes que la lluvia viene y va saturando el suelo, y el suelo se va saturando hasta que llega un momento cuando no satura más. Y entonces empiezan a hacerse las inundaciones. Pero también hay agua. Nosotros vivimos en un país que hace, cava en la tierra para hacer extracto del agua para nuestras viviendas. Entonces, cuando tú haces esas cosas, tú llegas a un punto en lo que se llama el nivel freático debajo de la tierra, donde hay mucha agua, mucha agua. Y el agua que cae sobre la faz de la superficie de la tierra se va acumulando debajo a diferentes niveles del nivel freático. ¿Y qué pasa? Que durante ese tiempo no solamente llovió, sino que durante ese tiempo se inundaron los niveles freáticos y empezaron a soltar agua a la superficie.
Cuando tú tienes un problema de inundación, muchas veces donde están los fregaderos, los inodoros, sitios así que reciben el agua de la superficie, empiezan a voltar, a sacar agua, porque es demasiada el agua que hay debajo de la superficie del suelo y ellos no tienen para dónde coger y el agua va subiendo sobre el nivel del mar. Eso pasó y en la manera como Dios dice fue que no solamente comenzó a caer agua por 40 días y 40 noches, sino que las compuertas del cielo que fueron abiertas provocaron que también las compuertas de la tierra se abrieran, creando inundación de arriba para abajo y de abajo para arriba. La Biblia enseña que es el momento cuando Dios inicia la ejecución de su juicio. Miren, cuando hablamos de los juicios de Dios, hay algunos conceptos entre nosotros que parecen chistosos. La gente siempre dice, yo recuerdo de joven, de muchacho, que la gente decía, Cristo viene pronto, el mundo se va a acabar. La gente decía, yo tengo 90 años yendo que Cristo viene pronto y no ha venido, así que déjeme quieto con eso, que eso no se va a dar. Ok, entiendo, y hasta entiendo tu actitud, pero los juicios que son decretados por la boca de Dios, las cosas que Dios dice que va a hacer o no va a hacer, se cumplen. Porque lo que Dios dice va. Quizás no en el tiempo de nosotros, quizás no es nuestra expansión de vida, quizás después que no estemos sobre la faz de la tierra. Pero lo que Dios dice, sin lugar a duda, va. Y Noé fue preparando el tiempo, construyendo el arca, siendo, qué sé yo, burlado por la gente alrededor de él, con incredulidad de parte de sus hijos. Seguro que su mujer y las mujeres de sus hijos decían, pero el viejo se puso loco. ¿Qué es lo que está pensando? Porque por aquí no llueve, y si llueve lo que cae es, como decimos en tu campo y en mi campo, una lloviznita, una jarinita. ¿Y para qué tú estás haciendo esa embarcación tan grande? Porque realmente por aquí no pasa ningún río que se desborda ni ningún mar, pero Dios estaba dando cumplimiento a su juicio. Yo quiero que tú entiendas eso, porque Dios es un Dios amoroso, eterno, paciente. La Biblia dice de ese Dios lo siguiente, que Dios no va a guardar su enojo para siempre. O sea, Dios sabe perdonar. Y tú ves que Dios te da chance, y Dios te tira una toalla, y las cosas pasan, y tú lo haces una y otra vez, y Dios guarda su enojo. Pero dice lo otro, no contenderá para siempre. No guardará su enojo para siempre, pero tampoco contenderá con el ser humano y su maldad para siempre. Llega un momento cuando Dios dice, ya. En otro caso que conocemos, no de este punto, encontramos un momento cuando el pueblo le pide rey a Dios. Y le dice, ya nosotros no queremos jueces, ya nosotros no queremos profetas, ponnos jueces, ponnos reyes, como tienen todos los otros pueblos alrededor de nosotros. A Dios no le gustó. Dios le dijo, yo no soy suficiente para gobernarlo a ustedes. Sí, pero nosotros queremos ser como los otros. Y dice que Dios le puso rey y le seleccionó al rey Saúl como primer rey del pueblo de Israel. Y después de muchos años, a Saúl se le olvidó que él estaba puesto ahí por un Dios que era mayor que él. Y empezó a hacer cosas que desagradaban a Dios. Empezó a desobedecer a Dios. Empezó a burlarse de las cosas de Dios. Y empezó a hacer cosas que a Dios no le gustó. Y él dijo, mi corazón no va a contender con Saúl más. No puedo soportar su manera de tratar el privilegio que le di de ser el gobernador de este pueblo. Me voy a buscar otro rey cuyo corazón esté de acuerdo a mi corazón, dice la palabra del Señor. Dios decidió, él, que se iba a buscar a otro rey. Ahora Dios tiene una manera de cambiar reyes
muy diferente a la de nosotros. Después que Saúl fue decretado en el corazón de Dios que ya tu término gubernamental había terminado, Dios le dio casi 10 años más sentado en la silla presidencial, si me quieres entender de esa manera. Y Dios le fue dando a él tiempo hasta que salió David, que era un jovencito, y David fue ungido por Dios a través de los profetas, y de pronto, justo cuando era el tiempo de Dios, David toma el reinado de mano, de malas ganas, de Saúl. O sea que Dios sabe hacer sus cosas y sabe ponerle fin a las necedades tuya y mía. Dios sabe ponerle fin a lo que nosotros decimos. Yo no creo en Dios, yo no creo en eso. Y con el aliento que Dios te da, tú lo niegas. Que muchas veces tú maldices a Dios y con la capacidad de hablar que Dios te da, tú lo maldices. Y Dios va ahí, porque Él no va a contender para siempre contigo, pero Él no va a estar enojado todo el tiempo hasta un día que Él dice, espérate, me voy a buscar una gente, un pueblo, una familia, un medio ambiente cuyo corazón esté de acuerdo a mi corazón. Y eso era lo que, anterior a esto que estoy diciendo, Dios había hecho con ese pueblo. Ese pueblo dañado. ¿Cómo se había dañado? Oye, ¿cuáles son las características de un pueblo que ofende a Dios? Corrupto. La corrupción había llegado a todos los niveles de la sociedad de esos pueblos. Se corrompía el rico, se corrompía el pobre. Se corrompía el que tenía muchos deberes y el que no tenía ninguno. Se corrompía el que tenía mucha influencia y el que no tenía ninguna. La sociedad se había podrido por la corrupción, y es una de las cosas que hace que Dios se desespere y diga, no voy a contender con eso más. Dios no va a contender con eso más. Y estaba lleno de corrupción. Había allá mentira, ahí había robo, todo lo que tú puedes entender como corrupción. Y la otra cosa que tenía ese pueblo era violencia. Se había enseñoreado la violencia sobre ellos. Un pueblo que había sido creado por Dios. Un pueblo que Dios le había dado la tierra. Gente que habían salido de las entrañas de Dios. Ahora estaban corruptos y violentos. Y Dios se dijo a sí mismo, no, pero así no. Así no. No voy a contender con ellos para siempre. Mira cómo Dios lo hizo. Fíjate que no fue que Dios le dio un coraje, que le dio un pique, como decimos, que se enojó y dijo, ahora vamos a hacer tal cosa, como hacemos nosotros muchas veces, que nuestros hijos, nuestros familiares comienzan a picarnos y a picar, y nosotros a enojarnos y a coger cuerda, como decimos. Y poco a poco, hasta un día que dice, espérense, párense ahí. Yo recuerdo, yo cogí una correa, vamos a castigar a los muchachos, pero tenían horas molestando. Y cuando uno llega a todo lo que puede aguantar, uno explota, como decimos. Dios no trabaja así. Dios va a hacer lo que Él prometió hacer y va a cumplir lo que Él cumplió, lo que Él dijo que iba a hacer. Tenlo por seguro que lo que Dios dijo que iba a hacer se da. Lo que Él prometió para bien o para castigo se da. Porque Él es un Dios fiel y no es mentiroso. Y llegó el momento cuando el Señor le fue diciendo a la gente, señores, arrepiéntanse. Dice que Noé, en la construcción del arca, les predicaba del arrepentimiento. Les decía que tuvieran cuidado, que Dios estaba ejecutando un juicio, pero que ellos necesitaban cambiar de ser. Y ellos dijeron que no. Se reían de Él, se mofaban de Él, y lo que decían era, a nosotros se nos importa, a Dios que haga lo que le dé su gana. Nosotros vamos a seguir siendo violentos y vamos a seguir viviendo, me permiten, la vida loca, que es la que nos gusta, y a Dios que se deje de cosas, que nosotros somos libres e independientes. ¿Cómo así que eres libre e independiente? Eres libre para recibir la vida de parte de Dios. Eres libre para recibir la bonanza de Dios,
para recibir las bendiciones de Dios. Eres libre para recibir la gracia de Dios, la salud de Dios, las bondades. Tú eres libre para todo eso. Independiente eres. Sí, nosotros pensamos que somos independientes. Pero déjame preguntarte, cuando tú estás enfermo o tienes una persona con mucha necesidad en su salud, no sale por ahí, Señor, ayúdanos. Señor, mira a ver lo que tú vas a hacer. Aunque tú no seas una persona de religión, tú dices, Señor, mira a ver lo que tú vas a hacer. Y hay gente que son tan honestos que dicen, mira, Señor, yo no creo en ti, pero dicen por ahí que tú sanas. Mira a ver si tú sanas, porque tengo a mi mamá así, o a mi papá así, o a mi hijo así. Y de una manera hasta torpe, le decimos al Señor, dependemos de ti. Y tú no has perdido un trabajo. Ya no cancelan a nadie, sino que ahora lo desenchuflan del trabajo. Y le dicen, yo no te necesitamos, ya tú no eres útil para la empresa. Y tú te vas a tu casa con muchos problemas, con muchas deudas, con mucha esperanza que tenía. Y de pronto tú empiezas a decir, Señor, ¿y qué vamos a hacer ahora? Posiblemente si tú eres como la mayoría de nosotros aquí en nuestro país y quizás otros países, no se lo decimos a nadie, pero en nuestra íntima convicción, en lo de adentro de nosotros, le vamos diciendo a Dios, yo voy a una entrevista de trabajo, dame un chance, tírame una bendición por ahí, dame un favorcito por ahí, yo voy a pedir un préstamo, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a ver un médico, etcétera, etcétera. Y no le decimos a Dios, sino de boca de suspiros, dependemos de ti. Y Dios es tan bueno que su palabra enseña que Él deja que la lluvia caiga, nutra, alimente a todas las personas y a todos los pueblos, los que se portan bien y los que se portan mal. Que Él deja que su sol caliente y haga la fotosíntesis para que produzca el suelo y que ilumine a los que son malos y a los que son buenos. Porque Dios es un Dios que ama la humanidad. Pero en el Nuevo Testamento dice eso, que de tal manera amó Dios a la humanidad. Cuando dice mundo, no es al planeta terráqueo, es a la humanidad, a ti y a mí, que envía a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que si se acerca a Él no se pierda, que Él no envió a Jesucristo aquí para castigar al mundo o para juzgar a la humanidad, sino para que tú y yo, que somos parte de la humanidad, seamos salvos por Él. Pero se dio el momento, empezó el juicio y la ira de Dios fue derramada y empezó a llover. Y dice que por forma genérica, dice que llovió por 40 días, 40 noches, que se abrieron las ventanas del cielo y las fuentes de la tierra se abrieron. Y que dentro de esta arca, que empieza a tener sentido en este momento, está Noé, su esposa, sus 3 hijos, las esposas de ellos, y una representación de todo ser viviente sobre la tierra, sean estos animales, aves, todo ser viviente. Dios le preservó la vida porque aún en medio de su ira, Él tenía un plan para la reedificación y reconstrucción del otro lado del juicio. Entonces, vemos un Dios ejecutando un juicio. Vemos a una familia que se está resguardando en un arca que Dios mandó a construir con las especificaciones de Dios, en el tiempo de Dios, con las dimensiones de Dios, de manera que pudieran sobrevivir. Déjame terminar y orar contigo para decirte que hoy no es una arca de leña, de madera. Cristo es presentado como nuestra arca de salvación.
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tu arca de salvación, el bote si tú quieres, la yola que te va a sacar en los momentos difíciles. Esa salvación comienza con la persona y la promesa del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Tú no quisieras pedirle ayuda, pedirle perdón y pedirle que Él guíe tu día, tu día, cada momento, y te lleve a feliz término. Déjame orar contigo. Padre, gracias, porque momentos difíciles como estamos viviendo y momentos de gran tumulto como están viviendo mucha de la gente que me está viendo en este momento, que hay oportunidades de uno ahogarse, que hay riesgo de uno perecer, tenemos en tu Hijo Jesucristo un arca que nos lleva a salvación. Perdónanos, acompáñanos y llévanos a puerto seguro. Es mi oración para toda esta gente que me está viendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo episodio. Me acerco porque te necesito. Yo te busco porque quiero más de ti. Yo me acerco, anhelo. Gracias por vivir junto a nosotros esta experiencia. Existimos con el propósito de ser instrumentos de Dios para que tu vida tenga dirección y significado. Puedes seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Somos la Comunidad Cristiana Internacional. Te invitamos a que nos acompañes cada miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la Avenida Independencia número 506, en Gascue. Hasta una próxima entrega de Su Mundo en tu Mundo.